Parte 2, mes 9, el día 3, 9:49. Climb caminaba por la calle principal de la capital del reino. Sin nada notable en su apariencia, Climb se mezcló completamente con la multitud que transitaba de igual manera. Está de más decir, que no llevaba su llamativa armadura hecha de plata. El uso de un artículo especial de alquimia le permitiría cambiar el color de su armadura, pero no sentía la necesidad de ir tan lejos solo para tener que enviar un mensaje. Por eso el equipo con el cual salió a la capital, era una cota de malla debajo de su ropa y una espada larga en la cintura que lo distinguía como si fuera un ciudadano de clase media. Su equipo actual era similar a las de los policías y mercenarios, de esos que uno podría encontrar en cualquier lugar. Era lo suficiente para que otros puedan mantener una distancia respetable, pero tampoco era tan fuertes como para que la multitud se alejara de él. Una persona que estaba fuertemente armada sin duda sería un aventurero. Se armaban notablemente y era por necesidad. Los aventureros que vestían equipos que destacaran eran frecuentes. Les servía como una forma de publicidad a sus servicios. Había algunos de ellos que querían dar un aspecto especialmente novedoso para que pudieran dejar una fuerte impresión y difundir rumores sobre su nombre. Esa era la marca comercial de un aventurero, pero las personas con las cuales Climb se dirigía a reunirse, no tenían la necesidad de tales payasadas. Los miembros de Blue Rose propagaban rumores simplemente caminando por la calle. Finalmente, una posada para los aventureros pudo ser vista por un lado de la calle principal. El lugar tenía alojamientos, un establo y un patio lo suficientemente grande como para entrenar con una espada. Detrás de su espléndida apariencia externa estaba un igualmente hermoso interior decorado. Las habitaciones incluso tenían ventanas de vidrio claro. Era la posada de clase más alta en el reino, era un lugar donde se encontraban a los aventureros que estaban confiados de su habilidad y podían pagar los costos del alojamiento. Climb ignoró al guardia de al lado y abrió la puerta de la posada. El primer piso era usado como un bar y como restaurante. En comparación a la gran sala, solo había unos pocos aventureros. Eran aventureros de lujo y eran tan raros de ver cómo estaban cualificados. La débil conversación que se mantenía en la sala se apagó por un instante y los ojos llenos de curiosidad se centraron en él. Climb los ignoró y miró a su alrededor. Solo podía ver aventureros fuertes por todas partes. Cada uno de ellos podría superar fácilmente a Climb en una pelea. Cuando llegó a ese lugar, claramente se dio cuenta de lo débil que era en realidad. Climb dejó de desalentarse a sí mismo y movió sus ojos hacia un lugar determinado de la posada. Al último rincón de la sala, sus ojos se posaron en las dos figuras sentadas alrededor de una mesa circular. Una de ellas tenía una pequeña estatura y estaba envuelta en una bata de color negro azabache. El rostro estaba oculto no porque hubiera mala iluminación, sino que estaba completamente cubierto por una máscara extraña con una joya roja incrustada en su frente. El área de alrededor de los ojos tenía una grieta fina de modo que era imposible incluso saber el color de sus pupilas. Y la otra figura, aunque la persona de antes tenía un cuerpo pequeño, la otra poseía un abrumador y enorme cuerpo. Lo suficiente como para hacer pensar que era una enorme roca. En cierto modo, el cuerpo podría ser descrito como regordete, pero no porque era gordo. En primer lugar, los brazos eran tan gruesos como troncos de árboles. Con el fin de apoyar su cabeza, el cuello era tan grueso como los muslos de una mujer promedio, y la cabeza apoyada en la parte superior de dicho cuello era como un cuadrado. El mentón era amplio como para apretar mejor los dientes, sus ojos eran como si escanearan los alrededores, parecían los ojos pertenecientes a un depredador. Su cabello rubio era ligeramente corto por su estricta funcionalidad, su pecho oculto detrás de su ropa estaba visiblemente hinchado por sus músculos bien entrenados y al mismo tiempo. No parecía ser el pecho de una mujer. El rango adamantium de los aventureros de la capital solo lo tenían las mujeres de Blue Rose. Dos de sus miembros estaban frente a él, Evileye la lanzadora magia y la guerrera Gagaran. Climb se dirigía hacia su destino. La persona con la que tenía que hablar asintió con la cabeza y gritó con una voz ronca: «Soy yo, chico cereza». Una vez más, las miradas se centraron en Climb, pero no hubo sonidos de burlas. Como si hubieran perdido repentinamente su interés, se alejaron de su lugar, con algo parecido a la simpatía en sus ojos. Había una razón para la forma fría en cómo lo miraban los otros aventureros. Sabían que incluso para los aventureros de rango Orichalcum o rango Misril, mostrar descortesía de alojamiento hacia Gagaran no era coraje, era una valentía única. Incluso mientras se estaban burlando, Climb caminó con calma hacia adelante. Gagaran no cambiaría el apodo que le había hecho para él, no importara cuántas veces se lo dijera. El método más eficaz era fingir darse por vencido y que ya no le importaba. Ha sido un largo tiempo, Gagaran-sama, Evileye-sama. Se acercó a las dos e inclinó la cabeza. Sí, mucho tiempo sin vernos. ¿Qué? ¿A qué has venido aquí? ¿Acaso querías ser abrazado por mí?
Mientras mostraba un gesto con su barbilla, Gagarin le preguntó con una sonrisa bestial en su rostro. Pero Climb sacudió la cabeza con una expresión en blanco. Esto también era parte de las bromas que acostumbraba a hacer Gagarin. A pesar de que era un saludo, no significaba que ella estuviera bromeando. Solo que Climb nunca respondió con un sí, ni en broma. Gagarin podría arrastrarlo inmediatamente a una habitación en el segundo piso con su fuerza abrumadora, sin ninguna posibilidad de represalias. Gagarin, quien abiertamente expresaba que arrancar una cereza fresca era su pasatiempo, ella era ese tipo de persona. A diferencia de Gagarin, Evileye miraba directamente enfrente de ella y no mostraba signos de voltear la cara. Ni siquiera podía decir en qué dirección estaban apuntando sus ojos. No. Estoy aquí para enviar un mensaje de Indrasama. ¿De la líder? Sí. Voy a entregar su mensaje. Parece que tendremos que irnos pronto. Voy a explicarle los detalles cuando vuelva. Prepárense para la batalla de inmediato. Entiendo. Seguros debes de haber pasado por un montón de problemas solo por algo tan trivial. Climb recordó que tenía algo más que decirle a Gagarin, quien llevaba una amplia sonrisa. Tuve la fortuna de ser instruido en la espada por Stronov-sama hoy. Elogió el corte vertical que usted me enseñó en el pasado. Había aprendido el movimiento que ella practicaba en el patio trasero de esta posada. Gagarin sonrió. Eso. No está nada mal. Pero... sí. No estaré satisfecho solo con eso y entrenaré más duro. Eso es bueno y todo, pero debes asumir que el oponente bloqueará tu movimiento y debes empezar a trabajar en una habilidad para usar en caso de fallar el primer movimiento. Si se trataba de una coincidencia o de sentido común para los guerreros de élite más poderosos, el consejo de Gagarin era muy similar al de Gazef. Ella tuvo un malentendido al ver la cara de sorpresa de Climb. Gagarin continuó hablando con una risita. Obviamente, ese ataque vertical está destinado a ser un golpe para matar. Normalmente, la forma correcta de hacerlo es elegir entre un amplio repertorio de movimientos en función de la situación. Pero la cosa es, que eso es imposible para ti. Ella estaba dando a entender que era porque él no tenía talento, así que trabajar en una combinación que consiste en al menos 3 ataques. Que tenga como punto principal hacer que tu oponente, incluso si sea capaz de bloquearlos, no pueda cambiar a la ofensiva. Climb asintió. Bueno, si estás contra monstruos que tienen 8 brazos y cosas así, puede que no funcione. Pero debe estar bien contra los seres humanos. A pesar de que tiene un patrón, será tu fin si es que lo descubren, aún así es bastante eficaz contra los oponentes que te encuentres por primera vez. Piensa en algo que te permita llevar la delantera una y otra vez. Entiendo. Climb seriamente asintió con la cabeza. Esta mañana, solo pudo impulsar a Gazef hacia atrás una vez durante todo el combate. El resto de sus ataques habían sido bloqueados y contraatacados. Pero, ¿esto perjudicó a su confianza? No. ¿Se cayó en la desesperación? No, lo contrario. Era todo lo contrario. Una persona común no era capaz de conseguir en una batalla acercarse al guerrero más fuerte en el reino, no, incluso en los países cercanos. También sabía muy bien que su oponente no había estado luchando en serio. Pero para Climb, que se encontraba caminando un camino totalmente difícil debido a su falta de talento, era más que suficiente para alegrarlo. Se le dijo que sus esfuerzos no fueron en vano. Cuando se acordó de lo que Gagarin estaba tratando de decir, le tocó el corazón. A pesar de que él no estaba seguro de poder realizar una combinación de múltiples ataques con éxito, el ardor en su interior lo impulsó a intentarlo. La próxima vez que peleara contra el capitán guerrero, quería ser lo suficientemente fuerte como para hacer que él se ponga un poco más serio. Ahora que me acuerdo, ¿no le habías preguntado algo a Evileye hace algún tiempo atrás? ¿Era sobre tu entrenamiento en el campo de la magia? Sí, Climb miró a Evileye. En aquel entonces, fue rechazado por una burla que venía desde el interior de su máscara. No cabe duda que si le hacía la misma pregunta nada habría cambiado, tendría el mismo resultado. Sin embargo, chico, escuché una voz que era difícil de entender, incluso sin tener en cuenta el hecho de que era a través de una máscara, tenía un tono muy misterioso. Incluso con una máscara, el sonido no era demasiado diferente de la voz original, la máscara hecha de madera no podría afectar tanto la voz de su portador. Sin embargo, no se podía distinguir ni la edad ni la emoción detrás de la voz de Evileye. Era apenas lo suficiente para poder reconocer que se trataba de una voz femenina. Sonaba como una anciana y a la vez una niña, plana y sin emociones. Esto es porque la máscara de Evileye era un objeto mágico, pero ¿por qué ir tan lejos con el fin de ocultar su propia voz? No tienes nada de talento. Intenta con otra cosa. Era una fría observación, como si eso era todo lo que tenía que decir. Climb mismo sabía que por lo menos eso era mejor que nada. Él no tenía ningún talento para la magia.
No, no solo para la magia. No importaba lo mucho que blandiera su espada, no importaba lo mucho que le sangraran sus manos y se hicieran duras por las ampollas, no podía alcanzar el nivel que quería. El muro de los que tienen talento lo habría vencido fácilmente, incluso se convirtió en un obstáculo absoluto que no podía atravesar. Aún así, esa no era una razón para que alguien como él dejara de intentar atravesar ese muro. Mientras él haya nacido sin talento, lo único que podía hacer era aumentar sus esfuerzos para así estar un paso por delante. Parece que no lo puedes aceptar. Como si ella pudiera leer las emociones de Climb debajo de su máscara de hierro sin expresiones, Evileye continuó hablando. ¿Aquellos que poseen el talento lo tienen todo desde el principio? Algunos afirman que el talento es simplemente un brote que todavía tiene que florecer y que todo el mundo lo tiene. Uf. Yo lo veo como nada más que envidia. Solo son palabras que usan las personas inferiores para consolarse. El líder de los famosos 13 héroes era igual. El líder de los 13 héroes, había una leyenda que decía que en el principio, el héroe era solo una persona ordinaria. Aunque esa persona era más débil, el héroe se convirtió en el más fuerte por su interminable esfuerzo con una espada a pesar de estar cubierto de heridas. El héroe poseía un poder que podría aumentar sin fin, pero el talento que esa persona tenía no había florecido hasta ese momento. Tú eres diferente a pesar de todo tu esfuerzo, no puedes mejorar y solo te quedas en tu nivel actual. El talento sin duda existe. Hay quienes tienen y quienes no lo tienen. Así que, no voy a decirte que renuncies, pero al menos debes saber dónde estar parado. Las frías palabras de Evileye trajeron una cortina de silencio. Y fue ella misma quien rompió el silencio. Gacef Stronov es un buen ejemplo de un ser humano con talento. Climb, ¿crees que puedes llenar la diferencia entre los dos solo con trabajo duro? Las palabras de Climb no salían. No era hasta esta mañana durante su entrenamiento que él experimentó la distancia entre ellos, una distancia que no podía ser superada solo con entrenamiento. En realidad, no podría ser una comparación justa. Los únicos que conozco que pueden rivalizar con su talento con la espada son los 13 héroes. Gagaran aquí es bastante especializada pero todavía no puede ganarle. No te pida lo imposible. Gase Fojizan es alguien con un pie en el reino de los héroes. Gagaran respondió a las palabras de Evileye con una risa. Hey, hey, Evileye. No eran los héroes personas con talentos monstruosos que estaban en un nivel totalmente diferente, tipos que trascendían el reino de los seres humanos. No voy a negarlo. Yo soy un humano. Es imposible para mí llegar al nivel de los héroes, pero aún así poseo talento. Tú eres diferente de un ser humano como Climb. Climb, no trates de alcanzar las estrellas. Climb lo sabía muy bien. Pero era cierto, si no le hubieran dicho que no tenía talento en repetidas ocasiones, esto le haría sentirse decepcionado. Aún así, él no tenía ninguna intención de cambiar su camino. Era porque su cuerpo le pertenecía a la princesa. Sintiendo algo parecido al martirio de Climb, Evileye chasqueó la lengua detrás de su máscara. Supongo que no te detendrás incluso si lo digo de esta manera. No, realmente eres un tonto, un verdadero estúpido. Ella negó con la cabeza, incapaz de entenderlo. En el futuro, por intentar conseguir un deseo inalcanzable arruinarás tu cuerpo. Lo volveré a repetir, aprende a saber en dónde estás parado. Entiendo lo que está tratando de decir, pero veo que no tienes la intención de escuchar. Eres mucho peor que un mocoso jugando a ser un héroe. Esto te llevará a una muerte temprana. No, habrá alguien que lloraría si fueras a morir. ¿Qué significa esto, Evileye? ¿Acaso estás acosando a Climb porque estabas preocupada por él? Los hombros de Evileye cayeron ante estas palabras. Agarró a Gagaran por el cuello con su mano enguantada y gritó mientras la miraba. Cabeza de carne necesita cerrar la boca. Pero estoy en lo cierto, ¿no? Evileye no podía decir una palabra hacia Gagaran, quien permanecía en calma, incluso cuando ella la tenía por el cuello. Ella se inclinó profundamente en su silla y, tratando de cambiar el tema, volvió su mirada hacia Climb. En primer lugar, intenta aprender todo tipo de conocimiento sobre la magia. Si tu conocimiento mejora, entonces serás capaz de predecir los movimientos de tus enemigos que usen magia. Y serás capaz de responder de una manera adecuada. Oye, ¿sabes cuántos hechizos diferentes existen y tú le estás pidiendo estudiar todo eso? ¿No estás siendo demasiado cruel? Eso no es cierto. Hay un conjunto común de hechizos que un lanzador magia normalmente utiliza. Se puede empezar por el estudio de estos. Evileye implicaba que si él ni siquiera podía manejar eso, entonces debía de renunciar. No importa cuántos sean, probablemente será capaz de manejarlos si puedes estudiar los hechizos hasta la magia de tercer nivel. Hey Evileye, dijiste que existe hasta magia de 10º nivel, nadie ha logrado dominarlas. ¿Pero por qué no hay información sobre la magia de 10º nivel? ¿Por qué es eso?
Con el aire de un maestro instruyendo a un estudiante, Evileye se movió alrededor de su bata. Mientras lo hacía, de pronto, el ruido de su entorno cayó distante. Era como si una fina cortina hubiera sido cubierta sobre ellos y la mesa. No se alarmen. Simplemente active un objeto mágico. Qué tan cautelosa era ella sobre si los demás estaban escuchando. Dándose cuenta de que la respuesta de Evileye a la pregunta de Gagarin era lo suficientemente importante como para justificar el uso de este elemento, Climb fijó su postura en la anticipación. Es una vieja leyenda de las historias transmitidas. Existe un grupo llamado los 8 Reyes de la Avaricia. Algunos los llaman los seres que robaron el poder de Dios y gobernaron este mundo. Utilizando su fuerza absoluta, Climb conocía la historia. Como un cuento de hadas, era bastante impopular, pero cualquiera que se educó sabía un poco de esto. Para resumir, los 8 reyes de la avaricia aparecieron hace 500 años. Más altos que el mismo cielo, y más alto las figuras de los dragones, los 8 reyes de la avaricia destruyeron numerosos países y gobernaron el mundo con su abrumadora fuerza. Pero al final, su codicia hizo que se enfrentaran entre ellos y desaparecieran. Aunque la historia era evidentemente impopular, había diferentes opiniones sobre si era realidad o ficción. Klein mismo sentía que la historia era demasiado exagerada. Sin embargo, hubo muchos aventureros que creían que la historia era cierta. De hecho, se hablaba de que existía un poder más grande que cualquiera que exista en la actualidad. La base de su creencia era la existencia de una ciudad en el desierto muy al sur. Se dice que la ciudad fue construida para ser la capital cuando los 8 reyes de la avaricia gobernaran el continente. Mientras Klein estaba sumido en sus propios pensamientos, Evileye continuó hablando. Se dice que los 8 reyes de la avaricia tenían un sinnúmero de artículos de gran poder. Y el más grande entre ellos era un artículo llamado, el innominado libro de encantamientos. Si un grimorio con ese nombre existe, entonces eso tiene la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué? Así que estás diciendo que los hechizos están en ese libro. Correcto. Ese objeto mágico tiene un poder más allá de la comprensión humana. Dicen que toda la magia se registra en ese grimorio. No tengo ni idea de qué tipo de magia utilizara, sin embargo hay un rumor de que incluso la magia de la creación existe en ese grimorio. Él sabía de la leyenda de los 8 reyes de la avaricia, pero era la primera vez que Klein había oído hablar de ese libro. Vagamente podía entender cuán raro era tal artículo y permaneció en silencio mientras escucha atentamente. Con esto como base, hemos sido capaces de descubrir la existencia de hechizos de 10º nivel. Por supuesto, solo hay unos pocos que saben de esta historia y sobre el innominado libro de encantamientos. Klein tragó su saliva ruidosamente. ¿No tienes ningún plan para obtener ese innominado libro de encantamientos? Era una pregunta que él se preguntaba porque ellas eran las aventureras del más alto rango que podía existir. Pero Evileye resopló una carcajada, como si hubiera dicho algo estúpido. Uf. De acuerdo con las personas que realmente lo han visto, la fuerte magia que guarda el grimorio evita que alguien sin un fuerte sentido de la justicia pueda tocarlo. Es un elemento que vale la pena que un país se arriesgara para conseguirlo. Sé lo que puedo y no puedo hacer, y yo preferiría no morir como una tonta al igual que los 8 reyes de la avaricia. ¿Es imposible incluso para el grupo de los 3 héroes? Ellos están en una liga totalmente diferente que cualquiera. Bueno, esto es algo que escuché de improviso, así que no puedo estar segura. La conversación se ha salido del tema. De todos modos, ahí está tu respuesta, Gagarin. ¿Lo entiendes? Y por alguna razón, Evileye mostró un breve momento de duda antes de abrir la boca. Klein. Incluso si deseas poder, no renuncies a tu humanidad. ¿Renunciar a mi humanidad? ¿Estás hablando de los demonios que aparecen en las historias? Eso y otros como convertirse en una forma de vida no muerta o mágica. Un ser humano normal no puede hacer algo como eso. Eso es cierto, pero convertirse en un no muerto suele corromper el propio corazón. Deseando la perfección, convirtiéndose en un no muerto para lograr el propio ideal, el corazón se verá tentado por la carne cambiante y la transformación resultante será aterradora. Un leve tono de piedad se podía sentir desde la voz detrás de su máscara sin emociones. Evileye lo miró como si estuviera mirando a lo lejos en la distancia. Gagarin la miró y habló alegremente. No sería sorprendente si la princesa se despierta un día y ve a Climb convertido en un ogro. Como si entendiera lo que estaba oculto detrás del comentario de Gagarin, Evileye volvió de nuevo a su voz irreconocible. Bueno, ese también es otro método. La transformación mágica puede hacerse de modo que consigas habilidades temporales. En pocas palabras, es una forma de aumentar tu fuerza física. Me gustaría aprender eso. En lo que respecta a ser cada vez más fuerte, es muy eficaz. Las capacidades físicas del cuerpo humano no son muy impresionantes.
Con el mismo talento, un cuerpo más fuerte sería más ventajoso. Eso era evidente. Si las habilidades eran las mismas, el lado con más poder tendría las de ganar. En realidad, había muchos entre los tres héroes que no eran humanos. Incluso si se les llama los tres héroes, sumaban mucho más. Lo que pasaba era que solo existía una leyenda conjunta sobre 13 de ellos. La batalla contra el dios demonio era una que trascendía la barrera racial. Los que querían poner la atención en los seres humanos podrían ser bastante sensibles a crear una leyenda de las otras razas que también jugaron un papel activo. Evileya habló con una voz cínica. El ambiente luego cambió de inmediato y ella continuó con un tono cargado de nostalgia como si estuviera recordando el pasado. El portador del hacha del ciclón era el capitán guerrero de los gigantes de aire. Si algún miembro de la familia real de los elfos que poseían rasgos de los antiguos elfos estuviera allí, sería él. Caballero Oscuro, el dueño original de Kilineiram, la espada demoníaca de nuestra líder. El caballero compartió la sangre de los demonios, una mezcla de sangre, él era un híbrido. Las 4 espadas de la oscuridad. Se dice que uno de los 13 héroes, el caballero oscuro, ejercía 4 espadas, la espada de la maldad, Yumilis, la espada del demonio, Kilineiram, la espada de la necrosis, Colocudabar, y la espada de la muerte, Sufais. La líder de Blue Rose, Lacus, poseía uno de ellos. La espada del demonio, Kilineiram, era la espada más fuerte de entre las 4 que poseía el caballero oscuro, según dicen se creó a partir de la condensación de la energía oscura sin fin. Hey, Evileye. Es cierto que si se libera su poder, se puede disparar hacia el exterior tanta oscuridad como para tragarse un país entero. ¿De qué estás hablando? Evileye parecía estar perpleja. Nuestra líder lo dijo hace un tiempo atrás cuando estábamos solas. Ella estaba agarrando su mano derecha muy duramente y dijo algo acerca de que solamente una mujer basada en la fe como ella podía suprimir su poder. Nunca he oído hablar de nada de eso. Evileye inclinó su cabeza, pensando que era extraño. Si el dueño lo dice, entonces debe ser cierto. Entonces eso de aumentar el lado oscuro de Lacus que nació de la conciencia de la espada debe ser verdad también. ¿Qué? ¿Cuándo fue esto? Ella estaba murmurando para sí misma, mientras que ella estaba sola. No creo que ella supiera que yo estaba allí, así que escuché un poco. Yo, la fuente de la oscuridad, me haré cargo de tu cuerpo una vez que bajes la guardia y liberaré el poder de la espada del demonio. O algo así, sonaba bastante peligroso. Eso es, no imposible, supongo. Algunos objetos malditos toman posesión sobre sus propietarios. Si eso le ocurre a Lacus, entonces no va a ser un asunto de risa. Ella me dijo que lo mantuviera en secreto, pero eso es un poco, ¿sabes? Le pregunté sobre esto personalmente, pero su cara se puso muy roja y me dijo que no me preocupara por eso. Ella debe haber estado avergonzada de que un clérigo como ella estaba siendo controlada por un objeto maldito. Ellos son los que se encargan de eliminar esas maldiciones, después de todo. Tal vez ella no quería preocuparnos. Esa chica, ella ha estado preocupándose por sí sola. No la he visto hacer eso desde entonces, pero, pensando en ello, desde que se puso la espada. ¿No comenzó a usar esos 5 anillos en su armadura sin sentido? Pensé que era la moda. ¿Estás diciendo que los que lo están sellando son los objetos mágicos o posiblemente un catalizador? Climb no pudo mantener su inexpresiva cara y frunció el ceño. La conversación actual le llevó a pensar que Lacus posiblemente estaba siendo dominada lentamente por un artículo malvado. Pensar que Lacus estuvo hace poco junto a la princesa hizo aumentar su inquietud. Renner Sama podría estar en peligro. Evileye detuvo a Climb, que estaba a punto de salir corriendo. No te preocupes. No es como si algo fuera a suceder de inmediato. Incluso si fuera a caer bajo el poder de la oscuridad, no hay manera de que podría suceder antes de que la propia persona lo note. Si ella no quiere que sepamos, entonces lo más probable es porque ella puede mantenerlo bajo control. No dudo de su fuerza de voluntad, pero, ¿pensar que la espada tenía tal habilidad? No tenía ni idea. ¿Hay que avisarle a Sutsan por si acaso? Es un poco frustrante buscar la ayuda de un rival, pero ya que es un problema que involucra a su sobrina, entonces supongo que sería lo mejor. Ok, entonces debemos ponernos en marcha. Necesito saber dónde está. Sí. Tenemos que estar preparadas para apoyar a Lacus en cualquier momento. Solo los de rango Adamantium pueden enfrentar a los de rango Adamantium, después de todo. Ah. Acabo de recordar, Gagaran. Ha aparecido un tercer equipo de aventureros de rango Adamantium, se supone que residen en Errantel. ¿Eso es cierto? Esa noticia es totalmente nueva para mí. ¿Lo has oído del gremio de los aventureros de esta mañana? No, no es eso. Ah, cierto. Me disculpo. Me olvidé de contártelo. Por lo que sé, su color es negro.
¿Negro? Tenemos rojo y azul, así que pensamos que el siguiente sería marrón o verde. Negro es un color que se utiliza para aquellos que creen en la fe de los 6 dioses, por lo que no hay nada extraño en ello. El próximo equipo podría ser blanco. Yo no soy una fan de la teocracia Slein, sin embargo. Debido a ese incidente, luchamos contra esos tipos que parecían ser de alguna unidad secreta. A pesar de que Climb sintió que había oído algo increíblemente peligroso, no le hizo caso y siguió con la conversación. ¿Acaso no te agradan, Gagaran? Aunque esto pueda parecer irónico, puedo simpatizar con su política. Bueno, es más como que siento que el papel de guardián de la raza humana que se imponen a sí mismos es justo, al menos desde la perspectiva de un ser humano. ¿Qué? ¿Así que está bien para ellos matar a inocentes elfos y semihumanos? El disgusto era evidente en el rostro de Gagaran. Sus ojos ardían con un odio intenso. Evileye respondió su animosidad con un simple encogimiento de hombros. Por aquí, hay varios países de humanos como el Reino, el Santo Reino, y el Imperio. Gagaran. ¿Sabías? Cuanto más lejos se aventuran, hay cada vez menos países que se componen de seres humanos. Dependiendo de la ubicación, hay países donde se utilizan a los seres humanos como esclavos. Una de las mayores razones para que ninguno de esos países se acerquen a nosotros es debido a que la teocracia Slein caza a los semihumanos. Con su ira enfriada por las palabras de Evileye, Gagaran toscamente murmuró para sí misma: bueno, los semihumanos son más fuertes que los seres humanos después de todo. Los seres humanos no podrán hacer nada si ellos se unen y formaran su civilización. Si fueras humano, deberías de valorar altamente a los de la teocracia Slein. Por supuesto, es posible que tengan un lado cruel, pero no hay ninguno que sea más beneficioso para la humanidad. Bueno, sería una historia diferente si se le preguntara a las minorías que están siendo purgadas. No solo eso, hay una muy buena posibilidad de que ellos fueran los que formaron al gremio de aventurero original. ¿En serio? Puede ser. La verdad es desconocida, pero todavía hay una alta posibilidad. El gremio de aventureros se formó después de la batalla contra el dios demonio y en esos días, los seres humanos eran débiles. Ellos conservaban su fuerza y, para no causar problemas entre ellos y el reino, formaron un gremio para que pudieran prestar su apoyo. Cuando terminó de hablar, un silencio peculiar cubría la mesa. Climb no podía soportar la atmósfera y abrió la boca. Perdóname por interrumpir, Evileye-sama. Acaba de decir que los nuevos aventureros de rango Adamantium habían aparecido. ¿Cuáles son sus nombres? Ah, cierto. Era Momón. El líder es un guerrero que es llamado el Héroe Negro y al parecer el nombre del equipo no se ha decidido todavía. Parece que son simplemente llamados Negro. JE y los otros miembros. He oído que es un equipo de 2 personas con el otro miembro que es una belleza llamada Anabel, una lanzadora de magia. ¿Qué? ¿Solo 2? ¿Qué estás diciendo? Deben ser idiotas que tienen una excesiva confianza en su habilidad. No, eso es porque son Adamantium. Deben estar ocultando algo increíble. ¿Y qué? ¿Qué tipo de hazañas consiguieron? Al parecer, solo les llevó alrededor de 2 meses convertirse en Adamantium. En primer lugar se encargaron del incidente en Errantel respecto a los miles de no muertos que aparecieron. Luego exterminaron la coalición de tribus Goblins desde el norte, reunieron una hierba muy rara desde las montañas de Taab, subyugaron a un basilisco gigante, además exterminaron a un grupo de no muertos que se extendieron desde las llanuras Karche. También he oído que derrotaron a un poderoso vampiro. Basilisco furioso, Climb gritó, con las características tanto de un lagarto y una serpiente. El basilisco gigante era un gigantesco monstruo que medía 10 metros. Poseía una mirada petrificante junto a un veneno mortal que corría por sus venas. Lo peor era que su piel gruesa era tan dura como el mithril. Era verdaderamente una existencia aterradora. Si ellos eran realmente capaces de derrotar a un monstruo que podría destruir una pequeña ciudad, entonces no habría sido extraño para ellos conseguir el rango de Adamantium. Sin embargo, no era un problema. Eso es increíble. Pero, ¿realmente vencieron a un basilisco gigante, con solo 2 personas? ¿No es eso imposible para solo un guerrero y un lanzador de magia? No es una casualidad, ciertamente. Con solo 2 personas, era casi imposible, especialmente si solo eran un guerrero y un lanzador de magia. Ellos no tenían a nadie para sanarlos. No solo no habría habido ninguna manera para que puedan defenderse de su mirada y el veneno paralizante, sino que también de la variedad de otros ataques a disposición del monstruo. Me disculpo, no creo que se pueda clasificarlos como solo 2.
Por lo que he oído, domesticaron el rey virtuoso del bosque por la fuerza. ¿Virtuoso rey? ¿Qué clase de monstruo es ese? Climb recordó ese nombre en una de las leyendas. Sin embargo, la interrupción de él habría sido el colmo de la descortesía. No estoy exactamente segura tampoco. De acuerdo a la leyenda que se ha transmitido, es un demonio que ha estado viviendo en las montañas de Tahab. Se supone que era fuerte sin comparación. En el pasado, era muy conocido, parece ser que no había estado allí hace 200 años, cuando esa persona visitó las montañas. Evileye se encogió de hombros mientras decía el número 200, aunque era una edad posible para un elfo, por su comportamiento, puede haber sido solo una broma, J.E. Así que, ¿cuánto de esto es realmente cierto? Los rumores suelen venir con un poco de exageración. ¿Verdad? Eso es lo que era. Mientras contaba la historia a los demás, la persona ni siquiera se daba cuenta de qué tan exagerados eran los hechos. La cantidad de personas que habían hecho esto hacía que sea difícil obtener un conteo exacto. A veces, los propios aventureros propagan rumores para promover su nombre, pero Evileye levantó un dedo y lo agitó de lado a lado en un gesto desdeñoso. Por lo menos este incidente es muy probablemente verdad. De acuerdo con el primer rumor que venía de Rantel, él exterminó a un gigante de no muertos con su espada que atravesó por miles de no muertos. Se trata de los informes de los guardias que lograron sobrevivir. Sus informes eran casi idénticos, por lo que no hay que exagerar. Al parecer, se confirmó que derrotaron a los dos responsables del incidente con sus cadáveres. Lo que es más sorprendente, era que después derrotó a dos dragones esqueléticos. Al ver la boca de Gagaran colgando abierta, Climb preguntó: «¿Eso es difícil, incluso para usted, Gagaran-san? Si hubiera miles de zombies o esqueletos, entonces no sería un problema. Es posible romper a través de ellos. Probablemente podría haber hecho algo acerca de los dos dragones esqueléticos también. Pero no estoy muy segura acerca de quiénes eran los dos autores intelectuales de este gran incidente. No estoy segura de que pudiera ganar cuando yo ni siquiera conozco sus habilidades». Incluso hubo algunos comentarios diciendo que los autores eran los discípulos de Suranon. ¿Realmente, Evileye? Rayos, si eran los discípulos de Suranon, entonces habrían estado más enfocada en ellos. Vencer en una batalla contra el basilisco gigante sería difícil. Y si cometieran un pequeño error los envenenarían o paralizarían, entonces todo se acabaría. ¿Qué hicieron los chicos para curarse? Se basaron en pociones. ¿Este guerrero Momón podría ser capaz de utilizar magia basada en fe como nuestra líder? ¿O tal vez es la belleza? No puedo negar la posibilidad. Evileye asintió con la cabeza con un movimiento humu. Pero aún así, un basilisco gigante sigue siendo imposible. Para un guerrero, ese es el peor enemigo para alguien que lucha en un rango cercano. Incluso si puedo usar pesadilla, sigue siendo difícil sin respaldo. ¿Has oído, Clem? Eso es imposible para Gagaran. En otras palabras, debe depender de las habilidades de esa mujer Nabel. Si ambos Gagaran y Momón pelearan entre sí, entonces sería posible, tal vez. Sería fácil si esa persona Nabel fuera tan fuerte como tú, Evileye. ¿No sería más simple para ti luchar desde distancias lejanas? Eso es pedir demasiado. Yo tendría que luchar en serio. Si estuvieras allí en los mismos dos incidentes conmigo, entonces lo que podríamos asumir un problema sería el dragón esqueleto. Aún así yo seguiría confiando demasiado de ti, Evileye. Si yo hiciera equipo con un lanzador de magia de rango Orichalcum y seríamos solo nosotros dos, entonces esa misión sería imposible. Climb tenía un pensamiento extraño. ¿Qué tan fuerte era la lanzadora de magia Evileye? Un equipo normal estaría compuesto por miembros con fuerza y experiencias similares. ¿Acaso había tanta diferencia entre ellos? Eso no es cierto. Yo sé lo fuerte que eres, Gagaran-san. Después de todo eres una antigua miembro del grupo. Wow, gracias por los elogios. Está bien, ¿lo harás? No, voy a tener que declinar. Y es por eso que sigues siendo virgen. ¿No has oído que es una vergüenza para un hombre rechazar la comida que le están invitando? ¿Por qué sigues diciendo eso frente a mí como si fuera algo bueno? ¿Qué vas a hacer cuando en realidad te lo pida una chica que te gusta? ¿Quiere que le digan que eres torpe? ¿Es eso lo que estás pensando? ¿Acaso eres un maric? Atacando a Climb sin siquiera darle la oportunidad de responder, Gagaran dejó escapar un gran suspiro. Bueno, no es como si te estuviera presionando. Está que bien digas lo que realmente piensas. Pero la hermosa princesa, eso es un apodo bastante embarazoso. ¿No es ese un nombre solo para mostrar? Se supone que ella es muy hermosa. Según mi información.
Climb pensó que la mirada de Vilelle se detuvo en él durante un breve instante, entonces pronto comprendió que tenía razón. La rival de la princesa de oro. Gagaran miró a Climb juguetonamente. Él predijo lo que iba a decir a continuación y dio el primer paso. Lo que es bello y lo feo es diferente para todos. Y para mí, no hay alguien es más hermosa que Renner Sama. Sí, sí, una voz de la evidente decepción. Nos hemos salido del tema un poco. Lo siento por tener que participar en esta charla innecesaria. Vamos a comenzar con los preparativos como Lakius indicó. Gagaran y Evileye pararon de sus asientos. Climb también hizo lo mismo. Lo siento, Climb. Hay mucho que quiero que hagamos juntos, pero no creo que ahora es el momento. No, en absoluto, Gagaran-san. Por favor, no te preocupes por eso. Y Evileye-sama, gracias por su consejo. Gagaran miró en silencio a Climb y luego dejó escapar una risa cansada. Está bien, vas a volver, ¿cierto? Cuida de la líder, ¿quieres? Bye bye, Virgen. Y asegúrese de mantener seguros los objetos. Esa arma en su cintura no debe usarse a la ligera, ¿cierto? Correcto. Esto es en caso de emergencias. Nunca sabes lo que puede pasar, por lo que incluso si decide no llevar su armadura, al menos siempre lleva tu espada. Eso es lo que significa ser un aventurero, sobre todo un guerrero. Además, ¿tienes el objeto que te di? ¿La campana? Lo tengo aquí mismo. Climb golpeó la bolsa atada a su cinturón. Ya veo. Entonces está bien. Recuerda, como guerreros, lo único que podemos hacer es balancear nuestras armas. Pero hay cosas peligrosas. Los objetos mágicos son lo que nos permite prepararnos para esos peligros. Intenta obtener una gran cantidad de artículos y aférrate a ellos. No lo olvides, lleva como mínimo 3 pociones contigo. Eso es lo que me salvó en el pasado. Tenía 3 pociones pero solo trajo 2 con él. Climb respondió que entendía. Estás sorprendentemente amable con los demás. ¿Acaso te estás burlando de mí, Evileye? Lo siento por mantenerlo ocupado, Climb. Básicamente, lo que quiero decir es que siempre debe estar preparado. Entiendo. Gagaran asintió profundamente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.